Buenas Noche, Luis. noches. Bueno, buenas noches a todos. Mire, estaba eh, esperando un momentito, ¿verdad? Porque pues siguen ingresando compañeros y para darles un poquito de tiempo, que sin embargo trataremos de ser lo más puntual posible. Va. Estamos entonces hoy, ¿verdad? Espero que el trabajo que hablamos la última vez, ¿verdad? Que han leído su código, por lo menos el, el inicio, ¿verdad? Bienvenidos a su curso. Buenas noches, perdón por ingresar de repente y vamos a iniciar este curso ya de forma ya formal en este sentido, toda vez que la vez pasada pues hablamos de la introducción y todo el tema. Ahora vamos a entrar en materia en definitivo, así que espero que pues hayan leído la parte que quedamos de la pequeña tarea de forma voluntaria. Tendrán que ir pues solventando, resolviendo ese tema, toda vez que eh, no siempre podemos o resolverlo todo en clase. Entonces, en ese orden de ideas, hoy iniciamos la cátedra esta y iniciamos hablando, ¿verdad? Para este curso necesitamos que ustedes pues nos pongamos en comunicación. Primero debemos tener intervención, ¿verdad? Ya les decía yo la dinámica y a veces inclusive agarro el listado y pregunto. Y en ese orden de ideas, entonces, alguien me está escribiendo. Dice, hola a todos, este es un mensaje. Bueno, estamos, ¿verdad? Em, Seguimos, iniciamos entonces, ya entramos en materia e inicio hablando del código. Vamos a iniciar definiendo primero qué es el Código Procesal Civil y posteriormente, pues continuar con eh, lo que corresponde entrar en materia, ¿verdad? Lo que corresponde a la cátedra. Estoy viendo ingresar pues, más compañeros, pero creo que así vamos a seguir en la clase. Hoy tendremos asistencia en Classroom, ¿verdad? A las 8 de la noche se habilitará ese tema y ustedes ya ingresarán, ¿verdad? Para ese tema. Hoy sí tendremos el listado, ¿verdad? De asistencia. Habiendo dicho eso, iniciamos. Vieron, ¿verdad? Leyeron ese tema que les dije de cómo está estructurado el código, cuántos libros tiene, qué capítulos, qué regula en los libros, por lo menos los títulos, ¿verdad? ¿Qué títulos tiene? El libro primero, el libro segundo, el libro tercero, ¿verdad? Los juicios que están, los procesos especiales y todo el tema. Espero que hayan leído. Alguien ahí que me diga, mire, licenciado, los libros son tantos y son los siguientes, ¿verdad? Deben cargar su código de forma libre. Así que, alguien que quiera participar, Buenas noches, licenciado. Los buenas libros son noches. seis. El libro primero es Disposiciones Generales. Libro segundo, Proceso de Conocimiento. Libro tercero, Proceso de Ejecución. Libro cuarto, Procesos Especiales. Libro quinto, Nativa, Alternativas Comunes a todos los todos los procesos. procesos. Y libro sexto, Impugnación de las resoluciones judiciales. Gracias, compañero. Otro compañero ahora que me diga los títulos del libro uno. Compañeros, por favor. Sí, buenas noches. Buenas En este noches. caso, del libro primero, el título uno, jurisdicción ordinaria, el título 2, personas que intervienen en los procesos, el título 3, del ejercicio de la pretensión procesal, el título cuarto, de los actos procesales, y son Este, los cuatro títulos que posee el libro bueno, primero. muchas gracias, compañero. Ahora, una compañerita, por favor, que nos diga cuáles son los juicios que están en el libro segundo. Compañerita, ¿alguna compañerita que desea participar? Bueno, no hay compañeras, creo.
Vamos, sí. Juicio ordinario, licenciado, juicio oral, juicio sumario y, Y juicio arbitral. y juicio arbitral. Ajá, y el siguiente libro, por favor, la compañerita que intervino, ¿cuáles son los juicios del libro tercero? Sería el juicio ejecutivo. Permítame. También sería lo de vía de apremio, ¿no? Sí, estamos. Son dos juicios ejecutivos que existen, compañeros. Bueno, están los títulos, ustedes ya en casa van a trabajar ese tema, por favor, se recuerdan, ¿verdad? Porque debemos saber cómo está estructurada nuestra ley, ¿verdad? También cada uno de los títulos, para mí, si yo les digo cómo lo tengo, ¿verdad? Ya el lunes vamos a estar de frente a frente, ¿verdad? Les voy a enseñar cómo tengo mi código para que ustedes de alguna manera vayan trabajando su código. En cada libro vayan poniéndole, pues yo que sé, algún separador de libros, ¿verdad? O algo por el estilo, para que les sea fácil ubicar, ¿verdad? En el libro que hacíamos referencia al libro tercero, el proceso de ejecución, ¿verdad? Y proceso ejecutivo en la vía de apremio. Son los dos juicios de ejecución. Y luego están las ejecuciones especiales, ejecuciones colectivas, ejecuciones de sentencias, ¿verdad? Que aparecen en ese libro. El libro cuarto, se recuerdan, eminentemente es un tema de procesos especiales y jurisdicción voluntaria. Ese tema del libro cuarto también ustedes lo van a llevar en el año siguiente, ¿verdad? En el noveno semestre y van a tener su curso de jurisdicción voluntaria del derecho notarial. Así que un curso completo para ese tema, ¿verdad? Pero en base a el decreto 5477, ¿verdad? En ese sentido, que sin embargo tiene mucha relación. En caso de conflicto, ¿verdad? Divergencia entre aquellos, entonces aplicaremos estos artículos en ese orden de ideas. También los vamos a ver, ¿verdad? En el siguiente semestre, también el libro quinto, Alternativa Comunes a todos los procesos, se refiere al proceso cautelar, ¿verdad? Ahí se recuerdan, también eso lo vamos a ver en este curso, la diferencia entre proceso cautelar y medida cautelar, ¿verdad? Ese tema, ¿verdad? Acumulación de procesos, intervención de terceros y todo el tema, ¿verdad? Y el último libro, que también es materia de este curso actualmente, veremos las impugnaciones y las resoluciones judiciales. Dentro de ellos, aclaración y ampliación, revocatoria, reposición, apelación, nulidad y casación. Entonces, en ese sentido, ya ustedes en su casa, mire, vayan leyendo, vayan aprendiendo, leen cuáles son los títulos, cuáles son los capítulos, ¿verdad? Vean cuáles son los libros, de qué artículo a qué artículo están cada uno de los libros. Esto para establecer la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil. De nuestro código, no solo el procesal civil, se recuerdan, y dice, mire, estructura del Código Procesal Civil y Mercantil. El curso Derecho Procesal Civil y Mercantil. Entonces, Derecho Procesal Civil, ¿qué materias se ven? Civil y mercantil. Dos ramas del derecho que están inclusive en el título, ¿verdad? Y ya vimos, ya les dije, mire, jurisdicción voluntaria, derecho notarial, también lo vemos en caso de controversia por esta vía. Habiendo dicho eso, seguimos entonces y vamos a iniciar estableciendo o viendo qué es proceso. Ustedes ya vieron un curso, ya saben definir, estoy seguro que saben definir qué es proceso, o en ese sentido, toda vez que tuvieron un curso de teoría general del proceso. Entonces, y el proceso, esta pregunta es proceso en términos generales. Entonces,
qué es proceso. A ver si alguien se recuerda qué es proceso, puede definir o darnos por lo menos luces de qué es el Licenciado, es proceso. una acción de ir hacia Vamos, adelante. excelente. Es una acción de ir hacia adelante. Bueno, ¿alguien más? ¿Otro compañero que diga, que agrega algo más o alguna forma diferente de decirlo? Una serie de Vamos, pasos Gustavo. específicos para resolver una disputa. Muy buenas noches, Excelente. licenciado. Buenas noches, dígame. El proceso sería un conjunto de normas que regula el proceso civil, ¿no? Sí, está bien. Ujú. Conjunto de pasos, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Antes de iniciar y definir el curso, Hola, ¿verdad? muy buenas noches, licenciados. Buenas noches. Sería una serie de pasos concatenados, encaminados hacia un fin. Excelente. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún con una compañera más? Porque ya tenemos la participación de una compañera. Yo, licenciado, Bueno, está bien, dígame. es una secuencia de acciones que nos Ex- llevan, igual que la compañera, para alcanzar algún fin. un fin determinado. Bueno, es cierto, esa parte, ¿verdad? Eh, Toda vez que es una serie de pasos concatenados, ¿verdad? Del derecho procesal, ¿verdad? El del derecho procesal civil, ya sabemos, ¿verdad? El derecho procesal en general, pues es una serie de pasos. Podemos hablar de derecho procesal penal, ¿verdad? Por derecho procesal constitucional, eh, derecho procesal laboral, derecho procesal civil, igual. Son una serie de pasos concatenados entre sí que tienen por objeto, ¿verdad? Resolver, ya sea si fuera penal, ¿verdad? Las medidas de seguridad, las amonestaciones, todo ese tema, ¿verdad? Y si fuera laboral, ya sabemos que debe enfocarse al área laboral, ¿verdad? Y si fuera en nuestro caso, ¿verdad? Pero vamos a definir ya de forma real, y es cierto, las distintas eh, ideas que tenemos o directrices que tenemos, pues ya con eso por lo menos considero que sí pasamos de teoría general del proceso de forma legal, ¿verdad? De forma real, toda vez que sí existe esa noción de que es derecho procesal, ¿verdad? Que es proceso. Entonces, en ese orden de ideas, nos vamos ahora y vamos a definir qué es proceso, ¿verdad? O las directrices que tienen distintos tratadistas. Ya decía yo la vez pasada que no tengo un libro en especial, ¿verdad? Para el derecho procesal. Este material es eminentemente son directrices propiamente de estudio. Yo solo los tenía con títulos, ¿verdad? En su momento, para las clases de la universidad, que sin embargo ahora, desde que iniciamos de forma virtual, pues tratamos de darles pequeños conceptos, para que ustedes de alguna manera puedan tener la idea y posteriormente ampliar su conocimiento leyendo algunos de los libros que hice mención en la clase anterior. En ese orden de ideas, entonces proceso, algunos definen, hay varias definiciones. En su técnico profesional, en su momento, de repente les van a preguntar, ¿qué es proceso? Licenciado, conjunto de principios, doctrinas y normas que regulan, ¿verdad? Una serie de etapas concatenadas entre sí, y de repente le dice el examinador, y le dice, mire, quiero otra definición. Es la rama del derecho. Entonces ya iniciamos, ¿verdad? De otra manera podemos definir. No hay eh, una sola definición. Debemos cumplir con eh, los elementos que establece o se encuentran establecidos para el proceso. Y si fuera, como decía yo, penal, solamente enfocamos ese tema al área penal. Seguimos. El proceso es un cúmulo de actos o etapas, su orden temporal, su dinámica, la forma de desenvolverse. Todo proceso tiene etapas. Mire, el proceso es un cúmulo de actos, son varios actos concatenados, ¿verdad? O varias etapas. Por ejemplo, una etapa de la demanda, ¿verdad? Presentada la demanda, siguiente etapa, ¿qué debe hacerse? El juez debe resolver, ¿verdad? Califica y resuelve el juez.
Después de resolver, siguiente etapa, dentro del proceso, notificar la resolución. Entonces son serie de etapas concatenadas. No puedo venir, presentar la demanda, luego notificar, el juez resuelve posterior. ¿Qué va a notificar, verdad? Entonces es una serie de etapas concatenadas, ¿verdad? En su orden temporal, en el tiempo, siempre están en el tiempo de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, inclusive hay plazos, ¿verdad? Al momento de iniciar el desarrollo de un juicio que en este curso considero que es o que vamos a desarrollar, no considero, sino debemos desarrollar dentro del programa el juicio ordinario completo, ¿verdad? Incluyendo los recursos. Entonces hay una etapa, se presenta la demanda, 9 días de emplazamientos, dentro de esos 9 días, 3 días para, 6 días para excepción. Hay etapas. Alex Humberto, dígame. Buenas noches, Lick. ¿Se Buenas puede noches. considerar también como un proceso administrativo? Sí, es una serie, ¿verdad? Todo a todo en este eh, mundo, digámoslo así, es un proceso. Todo es un proceso. Después de los puntos que hace referencia, todo proceso tiene etapas, todo proceso. Ejemplo, un proceso físico, ¿verdad? Un proceso químico. No puede explotar la bomba atómica sin haber iniciado el proceso para establecer todos los ingredientes de la bomba, ¿verdad? Un proceso biológico, alguien que nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Es un proceso, no puede morir alguien sin haber nacido, ¿verdad? Todo ese tema. Entonces bueno, si fallece, pues será por prematuro, ¿verdad? O inclusive todavía no, como en nuestro Código Civil ya hace referencia con respecto a los derechos de las personas, ¿verdad? Aún antes de nacer, ¿verdad? Pero lo normal en la vida real es nace, crece, se reproduce, mueren, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducir, muchos no se reproducen, muchos mueren, ¿verdad? Intelectual, también hasta el conocimiento propio de una persona, eh, también es un proceso, ¿verdad? No puedo no puedo graduarme, por ejemplo, aquí, después de esta profesión, ustedes son, al momento de graduarse, son científicos del derecho, ¿verdad? ¿Quién mejor que ustedes? ¿Quién mejor que nosotros, verdad? Científicos del derecho, pero no podemos ser científicos del derecho sin haber iniciado el proceso, todo el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Los grados académicos que desde la primaria, ¿verdad? Secundaria, universidad y todo ese tema. Todo proceso, también puede existir proceso administrativo, como decía el compañero. Todo es un proceso. Ya le decía yo, mire, puede ser proceso penal, puede ser proceso constitucional, puede ser proceso administrativo. En nuestra carrera, en nuestra profesión también existen procesos administrativos. ¿Cómo se llama ese proceso, verdad? Existe el proceso antes de, o sea, que hacen la función, ese proceso es muy especial, que hacen la función como de primera instancia. Y las demandas se llaman proceso contencioso administrativo. Existe ese proceso en la vida real. ¿Quién lo conoce? Magistrados de la sala. Pero ese proceso ustedes lo verán en su derecho administrativo, ¿verdad? Desde la solicitud ante, por ejemplo, de una licencia de apertura de un negocio, yo qué sé, en las instalaciones del Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿verdad? Si fueran denegados o la solicitud a la municipalidad, es un proceso administrativo. Si fuera denegada por la municipalidad la licencia de construcción, es un proceso. Posteriormente se puede presentar recurso hay dos recursos, revocatoria y reposición, ¿verdad? Revocatoria o reposición. Posteriormente agotado esa vía, si aún saliere o resultare siendo negativo para nosotros o para nuestro cliente, podemos presentar el proceso contencioso administrativo. Pero es un tema eminentemente del derecho administrativo. Pero sí existe en términos generales el proceso en general, el proceso administrativo. Proceso se desenvuelve, avanza. Mire el proceso, se desenvuelve, avanza hacia un fin y concluye. Entonces finaliza, al final tiene una finalidad. Si lo enfocamos al derecho procesal civil, veremos ese tema, ¿verdad?
más adelantito agotemos el tema de proceso, ¿verdad? En términos generales, ustedes se darán cuenta que trato de dar la esencia de todo este tema. En los libros de cada uno de los tratadistas, pues ya sabrán el desarrollo de cada tema, yo que sé, 15, 20, 30 páginas, ¿verdad? Cada uno. Y nosotros lo veremos aquí algo, así la esencia, ¿verdad? Proceso. ¿Qué establecen los tratadistas en este tema? En su aceptación común, el vocablo proceso, mire, el vocablo, ¿de dónde viene el vocablo proceso? ¿Y qué significa? El vocablo proceso significa proceso, desarrollo. En el transcurso del tiempo, debe avanzar en el tiempo. No puede ser o existir un proceso espontáneo, recíbase, resuélvase. Bueno, sí, el término administrativo, pero se imagina judicial, ¿verdad? Tratamos de ser con los principios de avanzar en un proceso lo más rápido que sea posible, ¿verdad? Pero que sin embargo existen plazos establecidos en la ley, entonces debe cumplirse. Ya decía yo del juicio ordinario, hace un momento presentada la demanda dentro de 24 horas, así establece la ley, ¿verdad? Debe el juez resolver, pero no establece plazo para notificar, es donde se atrasa el proceso, ¿verdad? Entonces, resuelve. Una vez resuelto, bueno, no hay plazo para notificar y a veces notifican el plazo de 3 meses, ¿verdad? Posteriormente, una vez notificado, reciba la parte demandada, ¿verdad? Ahí se recuerdan también de los sujetos y también lo vamos a ver, ¿verdad? Recibe la notificación a la cédula de notificación 9 días. Hay 9 días, hay plazos. Entonces transcurre en el tiempo. Eso, a eso se refiere. 9 días. Pero dentro de esos 9 días, los primeros 6 días es para excepciones. Eso lo vamos a ver más con detalle, ¿verdad? Entonces, acción de ir hacia adelante, desenvolvimiento. Debe ir avanzando etapa por etapa. Después de los 9 días, ¿qué? Se le otorga la palabra a la otra parte, la parte demandada, para que conteste, ¿verdad?, la demanda o asuma una actitud ante la demanda. En sí mismo, todo proceso es una secuencia. Eso lo establece, lo dice Eduardo Couture, ¿verdad? El libro, aquel que hacíamos referencia. Estuve leyendo estos días el tema de Eduardo Couture, ¿verdad? Interesante, muchos conceptos, profundiza muchos temas, mucho más, ¿verdad? Que sin embargo a veces tiende a confundirlo a uno, ¿verdad? Al momento de sentarse a leer el tema. Pero cuando ustedes ya tengan las directrices exactas, ¿verdad? Pueden ampliar su conocimiento y tener otros conceptos, otras ideas más con respecto a este tema. Y esta definición inclusive está en el libro de Eduardo Couture, toda vez que yo recién lo he leído, ¿verdad? Es el conjunto de etapas relacionadas entre sí y tienen por objeto un resultado. Mire, lo más acertado creo que es la última línea, ¿verdad? El proceso es el conjunto de etapas relacionadas entre sí o concatenadas entre sí, ¿verdad? Y tienen por objeto un resultado. Debe existir un resultado. En un proceso puede ser condenatoria, ¿verdad? O absolutoria, ¿verdad? ¿Puede finalizarse a mitad del proceso? Sí puede, ¿verdad? ¿Qué es el derecho procesal civil? Ahora ya vimos qué es proceso. Así, a resumidas cuentas, ¿qué es proceso? Ahora vamos y venimos qué es derecho procesal civil y mercantil. Y mire, ¿y qué es derecho civil? ¿Verdad? Ahora, ustedes dijeron conjunto de etapas concatenadas entre sí que tienen por objeto resolver una controversia. En civil es una controversia, ¿verdad? Ahora, en otras ramas del derecho ya sabrán cómo decir, ¿verdad? Una controversia podría, digamos, en laboral, una controversia laboral, ¿verdad? En este tema nos regresamos y venimos al tema civil y vamos a definir qué es derecho procesal civil. Pero antes de definir qué es derecho procesal civil, toda vez que nuestra materia es derecho civil y mercantil, entonces, ¿qué es derecho civil? Ustedes ya estudiaron su derecho civil. Alguien de forma voluntaria, iniciamos a participar, por favor. ¿Qué es derecho civil? Natalia, dígame. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues entiendo que por derecho procesal
pues es un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Relativas al proceso, o un conjunto de normas que ordenan el proceso. Ujú. Bueno, sí es cierto lo que dijo la compañera. Vamos, estamos definiendo derecho procesal civil. Ya la compañera inició por esa vía. Vamos entonces, otro compañero que diga que es derecho procesal civil y mercantil. Vamos, compañeros. Derecho procesal civil. Vaya. Buenas noches, Buenas noches, buenas licenciado. noches. El derecho procesal civil, yo entiendo que es es el que regula la actuación ante los tribunales, es la norma, digamos lo que le tiene, es como que son las leyes o las normas que tiene que hacer un juez para poder llevar un proceso. Es la aplicación de las normas ante los órganos jurisdiccionales para resolver una controversia. Es cierto, ¿verdad? Por ahí está. Así es. Gabriela, vamos con Gabriela y luego Natalia. Buenas noches. Pues, como usted lo indicó en un inicio, ¿verdad? Que son dos cámaras que estaríamos viendo en este caso. Creería yo que lo de civil ocupa todo el proceso para resolver el tema entre personas individuales. Y el mercantil, pues que ya se enfoca en los procesos, aquellos que van relacionados con temas comerciales y empresariales. Excelente, estamos, ¿verdad? Son ideas que tenemos de pronto, ¿verdad? Creo que Natalia, así dice, ¿verdad? Es Natalie, pero no importa. Natalie, perdón, sí. Bueno, por derecho procesal civil y mercantil también son las normas que regulan la competencia del órgano jurisdiccional y regulan la capacidad de las partes. Excelente. Mire, sí es muy extenso ese tema. Karen, ahora vamos con Karen. Gracias, licenciado. Pues el derecho procesal civil y mercantil sería el que se encarga de regular los procesos, el procedimiento legal que se lleva a cabo en tribunales, ya sea por asuntos civiles o comerciales. Excelente. Estamos, mire, dos temas, asuntos civiles o comerciales. Va. Estamos entonces, creo que ahora, ¿qué es derecho civil? Ya estudiamos el tema, ya el curso agotado, ¿verdad? El derecho civil. ¿Qué es derecho civil? Alguien que diga, bueno, sí, derecho civil es tal cosa, ¿verdad? Creo que Francisco es el que tiene. Gracias, licenciada. Buenas noches. El derecho civil podría ser aquel que regula las relaciones privadas de los ciudadanos entre sí. Derecho privado de los ciudadanos. Bueno, sí es cierto. Ahora, Brian. Brian. Perdón, Erika, es que mi señal a veces es algo malita. Fíjese que en términos de definición, pues lo que dijo el compañero es una definición general del derecho civil, pero en este caso, ¿en qué se ocupa el derecho civil? En la protección y respeto de los bienes muebles, inmuebles, lo que la ley regula también, como los bienes que se adquieren. En sí es como lo que dijo el compañero, que es lo que regula las relaciones privadas que pueden realizar los ciudadanos entre sí, ¿verdad? Es una rama del derecho privado. Excelente. Gracias, Karen. Última intervención y ya seguimos. Gracias. Pues el derecho civil, como bien lo han dicho, es una rama del derecho privado, pero regula las relaciones personales y patrimoniales entre individuos, como los contratos, propiedad, familia o sucesión. Excelente. Sí, ya por ahí vamos encaminados en la definición. Gracias. Gracias a los compañeros, ¿verdad? Que intervinieron. Bueno, vamos. Derecho civil. Hay una definición donde no faltan ninguno de los elementos y ustedes pueden marcarlo, ¿verdad? Esa definición es bastante interesante. Están en los libros. Inician definiéndolo y vayan enumerando o numerando cada uno de los libros del derecho civil.
¿Cómo? Pueden definirlo, por ejemplo, de forma práctica, porque muchos aprendemos esa definición de estudiante de esa manera. Y decimos, bueno, mire, conjunto de principios, doctrinas y normas que regulan. Vaya, si lo vamos a definir, otros, muchos ya más técnicos, ¿verdad? Dicen, mire, es la rama del derecho privado que regulan. Vaya, está también es válido, toda vez que existen varias definiciones de forma diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si fueran una definición así con principios, conjunto de doctrinas, principios que regulan, pone el libro primero, a la persona y la familia. Y luego el libro segundo, los bienes de la propiedad y demás derechos sociales. Luego el libro tercero, ¿verdad? De la sucesión hereditaria. El libro 4, del registro de la propiedad. El libro 5, de los contratos en general, ¿verdad? Y en especial, ¿verdad? Y con eso concluye. Es una definición completa. No hay margen de dejar un espacio atrás. Entonces solo agréguenle a los libros, y por eso hacía referencia, eso está también en el programa, ¿verdad? La estructura de nuestro Código Procesal Civil, porque por ahí también podría venir una definición. Entonces, ¿cómo quedaría? Derecho civil, conjunto de doctrinas, principios y normas que regulan, ¿verdad? A la persona y la familia, a los bienes de la propiedad y demás derechos reales, a la sucesión hereditaria, al registro de la propiedad, a los contratos en general y en especial, ¿verdad? Ahí está, quedaría la definición, ¿verdad? Ahora, en derecho mercantil, conjunto de principios, la misma historia, ¿verdad? Conjunto de principios, doctrinas y normas que regulan y agarran, está en el libro primero. Ahí está el resto de la definición, ¿verdad? En el artículo primero. Y lo complementa el artículo segundo, a los comerciantes y sus auxiliares, ¿verdad? Y entonces ustedes van a terminar definiendo, y está esa definición en el artículo, en los primeros artículos, así que no es de complicarse. Seguimos entonces. ¿Por qué hago referencia a estas dos materias? Porque nuestro procesal civil y mercantil. Seguimos entonces. Derecho procesal civil y mercantil. Jaime Guasp. Derecho procesal civil no quiere decir, en definitiva, otra cosa que derecho referente al proceso. Es el conjunto de normas que tienen por objeto el proceso o que recaen sobre el proceso para requerir el cumplimiento de una obligación humana. Así lo establecen, ¿verdad? Davis Echandia, ¿verdad? Es otro famoso en todos los libros, y más aquí en Guatemala citan a estos tratadistas. Extiende su concepto en la jurisdicción. Una compañerita hizo referencia a ese tema con respecto a la jurisdicción, ¿verdad? A la capacidad del Estado, al poder del Estado para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, ¿verdad? Entonces, porque no puede un juez, por ejemplo, de Petén, venir a juzgar un caso en Guatemala. No puede un juez de primera instancia de Guatemala ir a juzgar un caso en Chimaltenango, por ejemplo, ¿verdad? Entonces debe tener su jurisdicción. Pero eso se llama jurisdicción y competencia. Eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Son temas interesantes por razón de territorio, materia, cuantía y todo lo demás. Y eso lo vamos a ver. Entonces, pero este tratadista, Echandia, extiende su concepto en la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales y define: el derecho procesal civil es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas que fija el procedimiento que han de seguir para obtener la actuación del derecho positivo, lo mismo que las facultades del derecho, ¿verdad? Cargos y deberes relacionados con este, y que determinan las personas. Mire también lo que dijo la otra compañita, las personas. Los jueces, quienes tienen competencia, las personas que deben tener la capacidad para poder presentar, ¿verdad?, ante los órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, ese tema, que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado. Una persona que está en Petén no puede venir a que el juicio lo conozca un juez de Guatemala, ¿verdad?, un
una persona que reside o vive, o el inmueble, por ejemplo, si fuera un tema de inmueble, el inmueble se encuentra ubicado en Santa Rosa y no puede, bueno, de forma voluntaria vamos a Guatemala para que este órgano jurisdiccional, o sea, este juzgado, venga y conozca un asunto. A eso se refiere, y que terminan las personas, y las personas dónde está, y que deben someterse a la jurisdicción. Las personas de Santa Rosa lo debe conocer los jueces de instancia de Santa Rosa, ¿verdad? O los de paz, dependiendo de la cuantía del caso que debe conocerse. Deben someterse a la jurisdicción del Estado, y los funcionarios encargados de ejercer su poder coercitivo. El poder coercitivo es el poder de obligar. Pueden obligar a una persona. Seguimos. Derecho procesal civil y mercantil. Otros, ya decía yo, son varios tratadistas que hacen referencia, ¿verdad? Cada uno de ellos define, ¿verdad? Hace definiciones, tiene su propia definición, su propio criterio. Ustedes van a tener su propia definición, en especial cuando llegan a la etapa de su técnico profesional. Normalmente le dice, mire, quiero otra definición, por favor. Ahí le dicen a uno bachiller o sustentante. Sustentante, por favor, otra definición. Y entonces uno debe, como dicen, porque no se va a recordar, Echandia dice tal cosa, ¿verdad? O Couture dice tal cosa con respecto a ese tema. Pues no sabemos todo, ¿verdad? Porque no solo nos van a pedir derecho civil, sino todas las figuras del derecho civil, procesal civil, no te dijoles, ¿verdad? Es una serie. Entonces, derecho procesal civil y mercantil es la rama de la ciencia. Mire, aquí viene una nueva forma, tal vez más bonita, ¿verdad? Es la rama de la ciencia jurídica que estudia varios temas: la naturaleza, desenvolvimiento, eficacia del conjunto de relaciones jurídicas denominadas proceso civil. Eso lo define Eduardo Couture. Eduardo Couture prácticamente coincide muchas veces, o nuestros tratadistas, ¿verdad? En Guatemala, pues vienen y de Couture, pues le sacan una segunda versión, ¿verdad? Hermosa, parecida, bonita, ¿verdad? Para no andar con Couture y todo lo de fuera, ¿verdad? Está esta definición de Mario Gordillo, ¿verdad? Inclusive él existe todavía, ¿verdad? En ese tema. Define el derecho procesal civil y mercantil como el conjunto de normas jurídicas relativas al proceso o conjunto de normas de orden que ordenan el proceso, que regulan la competencia de los órganos jurisdiccionales, la capacidad de las partes, los requisitos y la eficacia de los actos procesales. Las condiciones para la ejecución de la sentencia, en general, regula el desenvolvimiento del proceso. Eso regula un catedrático universitario, ¿verdad? Nuestro catedrático de la universidad. Entonces, en ese sentido, podemos hablar del derecho procesal civil. Hay varias definiciones, cada tratadista tiene su propia definición y nosotros podríamos tener la nuestra, ¿verdad? En estas dos podríamos estar, ¿verdad? En estas definiciones. Definición doctrinaria del derecho procesal civil y mercantil. Es el conjunto de principios, doctrinas y normas que regulan una serie de etapas concatenadas entre sí que tienen por objeto la aplicación de las normas de derecho civil o mercantil a un caso concreto, a una controversia, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, prácticamente llenamos todos los requisitos. Otra definición es la rama de las ciencias jurídicas que estudian las doctrinas, principios y normas que regulan los actos del proceso civil y mercantil para la resolución de una controversia o divergencia. Mire, viene a resolución, otro tema, nos envía a otro tema. Mire, es la rama de las ciencias jurídicas, una rama de las ciencias jurídicas que estudia las doctrinas, principios y normas que regulan los actos. Mire, las doctrinas, principios, ¿qué son principios? Vamos a dedicarle una clase a principios del derecho procesal civil. Hay principios. ¿Y qué son principios, verdad? Vamos a desarrollar una clase prácticamente completa con respecto a principios, ¿verdad? Y normas.
¿Qué son normas? Son las leyes. Ustedes ya van a iniciar en su vocabulario a tener las distintas denominaciones, porque la ley puede decirse ley, ¿verdad? O normas, ¿verdad? Regulación legal, dependiendo de la forma. También los jueces, no siempre va a decir jueces. No he hablado en ningún momento aquí de jueces, ¿verdad? Siempre decimos órgano jurisdiccional, jurisdicción, todo ese tema, ¿verdad? Juzgadores, no siempre, mire, jueces, puede existir una repetición de ese término, pero normalmente usamos órgano jurisdiccional, ¿verdad? No está en la ley. Si es permitido, sí está en la ley del organismo judicial, pero eso también parte de esas definiciones, ustedes lo vieron en su teoría general del proceso. En caso contrario, de repente sí lo vemos en este curso. Entonces, es la rama de las ciencias jurídicas que estudian las doctrinas, principios, normas que regulan los actos. ¿Qué actos, verdad? Del proceso civil, las distintas etapas, los actos, ¿verdad? Acción y acto procesal son temas totalmente diferentes. También a estos temas los vamos a dedicar, ¿verdad? A la acción procesal y a los actos procesales. La acción es la forma de accionar ante un órgano jurisdiccional y los actos procesales son las etapas. Dígase, por ejemplo, de la demanda. Es una etapa, es un acto procesal, ¿verdad? Dígase de la resolución. Es un acto procesal, pero del órgano jurisdiccional. La notificación también es del órgano jurisdiccional, porque el notificador ejerce, y se recuerdan de la fe, ¿verdad? La fe pública. Existe la fe pública notarial, la fe pública judicial, la fe pública. Entonces, cuando ustedes al momento de ya graduarse, ¿verdad? Ya de convertirse en científicos del derecho, ya como científicos del derecho tendrán una fe pública, y esa fe pública es fe pública notarial, ¿verdad? En ese tema. En el ejercicio de la abogacía serán auxiliares, ¿verdad? Quienes auxilian, ¿verdad? A su patrocinado. Regulan los actos del proceso civil y mercantil para la resolución. Mire, fácil decir, hubiera estado mejor esa definición, para la solución de una controversia o divergencia. Dice resolución, porque ¿qué emiten los jueces? Resoluciones. ¿Cómo se le llaman a las distintas formas de resolver que tiene el juez desde su admisión, verdad? Se llaman resoluciones. Entonces venimos y caemos a otro tema, se llama clase de resolución. Por eso vengo a poner que no es parte de del concepto, entre paréntesis, y dije, mire, clase de resolución. Lo regula el 141 de la ley del organismo judicial. Ustedes leen ese tema, pongan chequecito al artículo 141 de la ley del organismo judicial. Si le ponen al 41, póngale también al 42, póngale al 45 y 46 también de la ley del organismo judicial, y lo leen ya en su casa despacio. Vamos a llegar en un momento y dado en el recorrido de este curso, y vamos a desarrollar el tema de las clases de resoluciones judiciales. Y las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. Decretos, autos y sentencias, ¿verdad? Que se les quede, porque de eso vamos a hablar durante una buena parte del proceso. Y siempre, mire, decretos, autos y sentencias, ¿verdad? Los decretos son de mero trámite, cuando se admite, se presenta la demanda, y los autos son los que no son de mero trámite. Así lo establece el 141, ¿verdad? No son de mero trámite, pero que resuelven el asunto. Y las sentencias son las que ponen fin a un proceso, ¿verdad? Entonces, ya para ir aterrizando en esos temas. Seguimos. Por razón de tiempo, el tiempo apremia. Origen de las distintas denominaciones del derecho procesal. Diversas denominaciones utilizadas para esta ciencia que corresponden a las influencias de las distintas escuelas, ¿verdad? La doctrina española, esto es a manera, un resumen de todo el tema, ¿verdad? Algunos tratadistas, ya decía yo, 20, 30 páginas, ¿verdad? Estudiando las distintas escuelas o doctrinas del derecho procesal civil. La doctrina española usa habitualmente el vocablo en aquel momento, enjuiciamiento. La doctrina enjuiciamiento se refiere a juicio, ¿verdad? Inicialmente algunos denominaban de esa manera. La doctrina alemana prefiere proceso o a proceder,
proceso o procedimiento. En español, ¿verdad? Proceso o procedimiento. La escuela italiana sobre el vocablo latino, judicio. A ese judicio lo vamos a ver también en el camino, el poder de la jurisdicción, ¿verdad? Eso también lo vamos a leer. Pero el judicio aquí es juicio, en este caso. Es el juicio propiamente dicho, del latín. Desde el siglo XIX, del siglo XII al siglo XIX, no existió. Mire, existen a veces, por eso decía yo, este material es eminentemente de estudio. No es un libro, no está debidamente editado, sino es un material, es como guía para mí, ¿verdad? De la cátedra para este tema. Dice, existió, dice, existió, porque al momento de pasar a esta diapositiva a veces cambian algunas letras y algunos signos de puntuación, ¿verdad? Algunas palabras inclusive cambian, pero a manera de guía de estudio, ahí está, ¿verdad? No existió unidad de denominación y por influencia francesa, las distintas denominaciones se sustituyeron por procedura, procedimiento. Fueron sustituidos, ¿verdad? Y por la influencia alemana durante el siglo XX fue sustituido por diritto processual, derecho procesal. ¿Qué es nuestro derecho procesal, verdad? La denominación adoptada en la modernidad es derecho procesal. Y así surge el derecho procesal, ¿verdad? ¿En dónde, verdad? Hay dos corrientes, ¿verdad? En ese tema. Vamos, el proceso romano y sus grandes ramificaciones. De dos ramas prácticamente fueron resultando la denominación directamente del derecho, ¿verdad? Y nuestro derecho civil es como resultante del derecho romano, ¿verdad? En ese orden de ideas también el derecho procesal civil pertenece igual en la misma línea, ¿verdad? Las grandes manifestaciones históricas del derecho procesal es lo que denominamos civilización occidental, ¿verdad? Fueron el derecho procesal romano y el derecho procesal germánico los predominantes en todo ese tema. Y entonces cada uno fue definiendo, ¿verdad?, el derecho procesal como, y posteriormente conjunto o indistintamente tuvieron definiciones de forma unánime, digámoslo así, ¿verdad?, por mutuo acuerdo o de forma independiente, a eso se refiere, conjunta o indistintamente o de forma individual, ¿verdad? De esos dos grandes estilos han surgido múltiples formas con las cuales la civilización occidental ha ido forjando en el tiempo sus instituciones procesales. Así hablamos de derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal administrativo, derecho procesal constitucional, ya, todo lo demás, ¿verdad? Por eso, de resultante de esa, digámoslo así, dos ramas que trataron de tipificar al derecho procesal, resultó propiamente el derecho procesal, ¿verdad? Y luego enfocado a cada una de las ramas como derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, etcétera. O sea que dependiendo de la rama se va enfocando. Y por eso las definiciones del derecho procesal es general y las del derecho procesal civil debe resolverse en los temas de las ramas del derecho civil o del derecho mercantil, ¿verdad? Y entonces, licenciado, ¿y qué relación tiene con lo que usted nos dijo en la introducción al curso, que también tiene relación con el derecho notarial, ¿verdad? Si un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, ustedes no llenan los requisitos regulados en el 29 del Código Notarial y de repente es uno de los requisitos esenciales, entonces inclusive puede alegarse la nulidad del instrumento y surte efecto en el derecho procesal. Seguimos. Origen del derecho procesal. Mire, surge como la necesidad del Estado. Mire, ¿cuál fue la causa de venir y surgir el derecho procesal? Se recuerdan a la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? En ese sentido, viene el Estado y le quita esa facultad a las personas de hacer justicia por mano propia y se le adjudica la jurisdicción, o sea, el poder jurisdiccional, o sea, el poder para juzgar, pues, y resolver los conflictos, donde surge el derecho procesal, ¿verdad?
como una obligación del Estado de resolver los conflictos y mantener la paz social. ¿Y qué dice el párrafo? Surge como la necesidad del Estado de mantener la paz y de la actividad de dirimir conflictos y decidir controversias sobre los derechos reconocidos por la ley. Es uno de los fines primarios del Estado. Sin esa función de juzgar, el Estado no se concibe como tal. Entonces, la función justamente, primero el fin primordial supremo es la paz, ¿verdad? Y hasta la ONU hace referencia de ese tema, la paz social, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, privados, ahí está, privados los individuos de la facultad de hacer justicia por mano propia, otorgando las leyes la investidura al derecho de acción al Estado como único con poder jurisdiccional. Nuestro ordenamiento jurídico establece el único organismo del Estado para poder promover o ejecutar y promover la ejecución de lo juzgado es el organismo judicial. Entonces, y ese organismo judicial tiene sus divisiones de ese poder jurisdiccional, y esa división se llama competencia. Lo vamos a ver más adelantito. Pero porque hace referencia este concepto a ese tema, por eso traigo a colación. Entonces, surge el derecho procesal, ¿verdad? En general, como una obligación o una necesidad del Estado de mantener la paz, y limita a las personas de poder aplicar, digámoslo así, la ley del talión en su momento, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, así que, y todo ese tema, ya sabrán ustedes, ¿verdad? Bueno, así en resumidas cuentas. Vamos, derecho objetivo y derecho subjetivo. Hay más clasificaciones, pero estas clasificaciones son las que están pues, en nuestro programa de estudio. Derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho procesal civil, ahora ya definimos, ya dejamos el tema de procesal, ¿verdad? Todo ese tema, vamos a ver más o menos cómo surge, cómo funciona en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra doctrina. Esta clase pues vamos a ver bastante tema de doctrina, creo que en la siguiente también, ya en la subsiguiente vamos a iniciar ingresando ya por la ley, ¿verdad? Y lo más bonito que es la ley. Entonces, vamos, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho procesal civil como ciencia opera sobre un derecho objetivo. El procesal opera sobre un derecho objetivo o material. Entonces, opera sobre un derecho objetivo o material acuñado en el texto de una ley que establece derechos y obligaciones. Entonces, ¿qué es el derecho objetivo? Es el derecho material, ¿verdad? Es un material. También se llama material, ¿verdad? ¿Y cuál es el código? La ley en sí, acuñado, dice que está impreso, ¿verdad? En una ley, ¿verdad? Una ley que reconoce derechos. A eso se refiere el derecho objetivo. Ahora, y el derecho subjetivo. Mientras el derecho objetivo establece las facultades para accionar y hacer cumplir el derecho objetivo. Mire, licenciado, parece ambiguo, oscuro, ¿verdad? Ese tema. El derecho objetivo es justamente la ley regulado que contienen derechos, ¿verdad? Ahora, el derecho subjetivo es la facultad que el derecho procesal le otorga a una persona para poder accionar ante un órgano jurisdiccional, para poder accionar ante el juez, pues va. Entonces, más claro, creo que lo regula el artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Vamos entonces, veamos el 51, ¿verdad? Tienen su código, van leyendo conmigo de pronto, porque el tiempo apremia. Artículo 51. Pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede
pedirlo, a eso se refiere, pedir la facultad ante los jueces en la forma prescrita en este código. Es la facultad de pedir, justamente es el derecho subjetivo de venir y pedir ante el juez. Así lo regula y así se encuentra esta clasificación en derecho procesal civil. Existe otra clasificación también, ¿verdad?, que hace referencia a este tema. Entonces, regresando una vez más, derecho objetivo es justamente la ley que reconoce derechos, ¿verdad? Y el derecho subjetivo es la facultad que se le otorga a una de las partes para poder accionar ante los órganos jurisdiccionales. El derecho subjetivo. Derecho sustantivo y derecho procesal. Hay muchas más clasificaciones. La doctrina aparecen, inclusive el derecho positivo, ¿verdad? Y todo ese tema. Pero Alex Humberto Guevara. Alex, vamos. Gracias, Lick. Podríamos decir que el derecho objetivo es la ley en sí y el subjetivo podría ser el procedimiento. Sí, es la facultad para aplicar el procedimiento. No es el procedimiento, es la acción para poder comparecer. En la siguiente clase vamos a ver acción, ¿verdad? La acción para poder comparecer ante los órganos jurisdiccionales. Es como la facultad, pero para promover o mover un órgano jurisdiccional. Angeli, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Vamos. Buenas noches, Liz. Buenas noches. ¿Se podría decirte que el derecho subjetivo es como el permiso que le está dando el derecho objetivo al derecho subjetivo? Sí, es como consecuencia el derecho objetivo, justamente es como la parte, es como, podríamos definirlo como que fuera el derecho civil, ¿verdad? Y el derecho subjetivo no es todo el procesal civil, sino es la acción para accionar, para mover un órgano jurisdiccional. Es parte, es para comparecer en caso de incumplimiento, puede comparecer de una obligación. Hablemos de, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento, ¿verdad? O un contrato de compraventa a plazo. Hablemos del contrato de arrendamiento. La ley establece, el Código Civil, que el arrendatario, dos figuras aparecen en el arrendamiento: arrendante el que da y arrendatario el que recibe. En el Código Civil regula que quien incumpliere, por ejemplo, con una obligación regulado en el contrato de arrendamiento, ¿verdad?, pero es letra muerta, está acuñado a un código, hasta ahí. Y si incumple, el otro puede comparecer ante el órgano jurisdiccional. Entonces, es justamente eso, comparecer ante el órgano jurisdiccional es el subjetivo. Pero si él no comparece, es letra muerta, quedaría en derecho objetivo, ¿verdad? Está en el código, pero mientras nadie lo reclama, otro de los casos, pero ¿y si el contrato de arrendamiento se da sin ningún obstáculo? El arrendatario paga y el arrendante recibe la renta, ¿verdad? El valor de la renta. Entonces, no hay conflicto. El derecho subjetivo sí existe, reconoce un derecho y reconoce que si incumpliere puede ir ante el órgano jurisdiccional a reclamar el cumplimiento. Pero si no hay incumplimiento, queda como en derecho objetivo. Hay un derecho regulado en el Código Civil, pero hasta ahí queda, ¿verdad? En el Código Civil. Si existe o si se diere el incumplimiento de esa obligación, podría comparecer ante el juez. O sea, podríamos decir, bueno, puede comparecer a través de su demanda ante el juez competente. Ya en el proceso pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Pueden conciliar, pueden existir un pago, puede la otra parte alegar, mire, disculpe, yo no encontraba al titular o al propietario de la renta y hice un pago por consignación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces,
Pueden pasar varias cosas. Entonces, pero el derecho subjetivo es justamente la comparecencia, o inclusive puede comparecer ahora los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? También existe un curso de ese tema, ¿verdad? Que nosotros estuvimos participando. En la estructura del organismo judicial, en la parte más baja existe ahora un centro de mediación. Puede comparecer el arrendante ante el órgano, ante el centro de mediación que se encuentra en los órganos jurisdiccionales del ramo civil, por ejemplo, porque en todas las ramas del derecho existe, entonces, a citar a la otra parte, ¿verdad? Entonces, la acción, justamente, ese acto de comparecer ante el órgano jurisdiccional, ¿verdad? A eso se le llama derecho subjetivo. Es la facultad para poder exigir el cumplimiento de una obligación. Entonces, derecho objetivo está acuñado a la ley, que hay derechos reconocidos ahí, pero hasta ahí está, ¿verdad? Si todo se cumple, el derecho seguirá ahí, ¿verdad? Finalizará el contrato de compraventa, pagará ya en su totalidad el contrato de compraventa a plazos, ¿verdad? Ya, habiendo pagado todo, no surtió efecto en ningún momento dado el derecho reconocido en el Código Civil, por ejemplo, ¿verdad? Así que no solo es el Código Civil, también es el procesal civil. Entonces, pero es el código en sí, ¿verdad? Y los derechos reconocidos aquí. Al momento de salir y accionar ante el órgano jurisdiccional, es el derecho subjetivo. La siguiente clasificación tiene algo de relación con este y tiende a confundir, ¿verdad? Y por eso quería pasar a la otra, ¿verdad? Pero son clasificaciones, conste que son doctrinarios, ¿verdad? Hay interpretaciones doctrinarias de diferente forma. En este caso, pues normalmente, sí que los más comunes son estas, por eso hace referencia a nuestro programa, ¿verdad? Existen otros o muchos más. Entonces, regresando, el derecho objetivo se encuentra en la ley y están reconocidas ahí. Hasta ahí quedan, ¿verdad? En caso de que alguien venga e inicie a ejercer ese derecho que se encuentra regulado en el derecho objetivo, acción ante el órgano jurisdiccional, entonces es el derecho subjetivo, ¿verdad? Es la facultad que se le otorga para poder accionar ante el órgano jurisdiccional. Se le otorga. Si no cumple con su obligación, puede accionar ante los órganos jurisdiccionales. El 51 regula esa palabrita. Hay un problema. Los tratadistas siempre tratan de decir varias cosas y adornar varias cosas y a veces tienden a confundir, ¿verdad? Ese tema. La otra clasificación. Vean, derecho sustantivo y derecho procesal. Da la impresión que estamos ante la misma figura anterior, ¿verdad? Conjunto de normas jurídicas que reconocen derechos y establecen obligaciones denominados derecho sustantivo. Mire, derecho sustantivo da la impresión como el otro derecho que vimos anteriormente, ¿verdad? Conjunto de normas jurídicas que reconocen derechos y establecen obligaciones denominados derecho sustantivo, por lo que es de vital importancia, las cuales no pueden cumplirse por sí solas. Derecho civil. Si no existe procesal civil, el civil se queda como un material, ¿verdad? Acuñados a un código. ¿Va? Y entonces, ejemplo, todo contrato de compraventa a plazo debe hacerse constar por escrito. En caso de incumplimiento de las estipulaciones del contrato escrito, requieren del derecho procesal para obligar su cumplimiento. Requieren del derecho procesal. Entonces, el derecho sustantivo es como el Código Civil. Viene esta última línea y regula. El derecho sustantivo se encuentra reconocido como sinónimo del derecho objetivo. Son sinónimos, prácticamente regulan lo mismo, ¿verdad? Se parecen, son sinónimos, regulan lo mismo. Por eso, son clasificaciones y son clasificaciones doctrinarias. Derecho sustantivo es como el Código Civil, que por sí solo, ¿verdad? Hay incumplimiento de un contrato a plazo, pero se queda hasta ahí.
Bueno, hay incumplimiento y está bien, pues hay incumplimiento. Requieren del procesal civil para poder ejercer. Hay una diferencia en el tema del derecho procesal civil con el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es una mera acción, es la acción, es justamente la acción para comparecer ante los órganos jurisdiccionales. Y el derecho procesal civil es conjunto de etapas concatenadas entre sí, ya vimos, ¿verdad? Ya no solo es la acción para promover, para activar el órgano jurisdiccional, no es únicamente la acción, sino es conjunto de etapas concatenadas entre sí. Da la impresión, si lo vemos de otro punto de vista, que el derecho subjetivo es meramente el primer acto. Podríamos enmarcarlo como que fuera la demanda, ¿verdad? Es el acto para comparecer ante los órganos jurisdiccionales. Y el proceso es una serie de etapas concatenadas entre sí, ¿verdad? Es más amplio el proceso. Ahora, el derecho objetivo y el derecho sustantivo lo regula la última línea. El derecho sustantivo se encuentran reconocidos como sinónimos. Los tratadistas lo desarrollan de la misma forma prácticamente, ¿verdad? Entonces tiende a confundir estas figuras. La diferencia que hay, son sinónimos, la diferencia que hay, que el derecho objetivo reconoce los derechos y las obligaciones que están ahí, ¿verdad? Ahora, en este caso, como se está hablando el derecho sustantivo de cumplir una obligación, de cumplir la obligación, prácticamente da la impresión que va predispuestos o habiendo incumplido, ¿verdad? O ya existió incumplimiento, entonces se requiere del derecho procesal. A eso se refiere, pero los tratadistas lo regulan y lo van a ver, y más en el libro de Couture, ¿verdad? Regula prácticamente lo mismo y establece, y hay un párrafo que hace referencia a este tema. El derecho sustantivo se encuentran reconocidos como sinónimos, son parecidos, ¿verdad?, al derecho, solo porque en el derecho sustantivo predispone, si incumplimiento, entonces nos vamos al procesal civil. En el otro tema se encuentran reconocidos y ahí se quedan, ¿verdad? Y también faculta a la otra persona para exigir ante los órganos jurisdiccionales su cumplimiento a través del derecho subjetivo. Así que se nos complica un poco, ¿verdad? En ese tema podríamos inclusive dejar para que ustedes pueden ampliar ese tema, ¿verdad? De alguna manera. Ya está habilitado, considero yo, el listado de asistencia en Classroom. Allá está la asistencia para que hagan la anotación correspondiente. Entonces, seguimos, nos quedan minutos, ¿verdad? En ese tema. Ya les decía yo que soy bastante respetuoso de los horarios. Seguimos. Entonces, venimos y hablamos del derecho sustantivo y del derecho procesal. Ustedes pueden inclusive profundizar un poco más de ese tema, inclusive algunos tienden a confundir, ya les dije, esta clasificación. Todo lo doctrinario, cada uno de los tratadistas lo desarrolla de la manera más objetiva que considere posible, ¿verdad? Y desde el punto de vista así que del estado en el que se encuentra, ¿verdad? Porque muchos se encuentran trabajando, por ejemplo, para las instituciones del Estado, ¿verdad? O de las normas en el que se encuentra, porque muchos tratadistas están fuera del territorio nacional, entonces, que no son guatemaltecos y que hace referencia. Entonces nos va a tender a confundir un poquito, que sin embargo, pues debemos entender esa clasificación al mismo tiempo, en un solo título, derecho sustantivo y derecho procesal. Ustedes van a analizar el tema sustantivo y el tema procesal. En la otra, en esta, el derecho objetivo y el derecho subjetivo al mismo tiempo van a comparar las dos formas, ¿verdad? Del derecho objetivo y el derecho subjetivo para mejor entender. Bueno, seguimos entonces con el tema. Ahora sí, caeríamos en el tema de acción, ¿verdad?
Acción no es el acto, es el acto justamente de accionar, ¿verdad? Es como el tema, justamente el tema de actuar. Podríamos dejarlo así como una similitud, la acción, el derecho de actuar. Esta definición también, en términos jurídicos, genera mucha controversia, pues genera inclusive confusión con jurisdicción, con competencia y con pretensión, ¿verdad? La acción inclusive genera una confusión con las distintas etapas del proceso y debemos ir delimitando cada uno de los temas. Compañeros, antes de iniciar a este tema, ¿existe alguna duda? ¿Hay alguna duda en este momento, verdad? Pueden preguntar y pues los trataremos de solventar en la clase de hoy, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Bueno, como dicen, el silencio, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. Considero que está bien. Ahora, a partir de aquí, todas estas partes nos iremos enfocando exclusivamente al proceso. De aquí en adelante vamos a ver ciertas historias, ciertas doctrinas de la acción, pero nos vamos a enfocar más a la ley, ¿verdad? Ya pronto nos iremos enfocando eminentemente a la ley, toda vez de que a mí me gusta más lo legal, ¿verdad? Soy bastante legalista en ese sentido. Acción. Definamos por lo menos acción antes de retirarnos a la clase de la clase de hoy. Acción. Acción, ¿y qué es acción, verdad? Vean, traté de explicar de la mejor forma la acción para no generar confusión. Es el poder jurídico que le asiste a todo sujeto de derecho para acudir ante los órganos jurisdiccionales y reclamar la solución de una controversia. Vean, es el poder jurídico que le asiste a todo sujeto de derecho para acudir ante los órganos jurisdiccionales y reclamar la solución de una controversia. Regresemos. El poder jurídico, o sea, es la facultad que la ley le otorga a todo sujeto de derecho para acudir ante los órganos jurisdiccionales. Hasta ahí. Con eso quedaría maravillosamente la idea, ¿verdad?, que se tiene para poder entender. Lo demás nos genera confusión. Y reclamar la solución de una controversia. Si comparecemos a reclamarla, entonces nos genera una confusión con pretensión. Los tratadistas, ustedes lean su doctrina y de una vez dice que están reclamando la resolución de una controversia, ¿verdad? Entonces genera la acción justamente es el acto para comparecer ante la parte que estábamos hablando anteriormente, para comparecer ante los órganos jurisdiccionales. Es el acto de poner en movimiento, en otras palabras, el órgano jurisdiccional. No es más que venir y hacer que un órgano jurisdiccional actúe ante una situación o una controversia. A eso se refiere. Es el acto que tiene todo sujeto para comparecer ante los órganos jurisdiccionales y éste asume una actitud, ¿verdad?, ante esa petición. Por eso, en este tema, es el poder jurídico que le asiste a todo sujeto de derecho para acudir ante los órganos jurisdiccionales. Hasta ahí, si ustedes inician aprendiéndosela así, entendiendo de esa manera, funcionará, ¿verdad? Y entonces, para que la pretensión es justamente reclamar el derecho incumplido, ¿verdad? La pretensión lo voy a desarrollar en otro título y luego lo vamos a unir para que entiendan cómo funciona, ¿verdad?, en la vida real este tema. El siguiente punto. El diccionario de la Real Academia Española
en su aceptación jurídica define como el derecho que tiene a pedir alguna cosa en juicio. Bueno, en juicio es el derecho que tiene pedir en juicio. Ya les decía yo, pero como el diccionario de la Real Academia Española de España, ¿verdad? Entonces, ellos tienen otra forma de entender un poco diferente. Pero la idea que tienen, que nos dan, es clara, ¿verdad? El derecho que tiene a pedir alguna cosa. Debe el derecho que tiene a pedir ante el juez para que el juez actúe. Es la acción para que el juez actúe. Eduardo Couture, ¿qué dice? Todos se van y desarrollan prácticamente en la misma definición acción y petición de una sola definición. Pero debemos entender que la acción justamente es el acto, es como que el primer escrito que hacemos, ¿verdad? Seguimos, dice Couture, el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales. Mire, de acudir a los órganos jurisdiccionales, ahí quedaría acción, la parte que está subrayada en el tema de Couture. Y luego Couture sigue para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Y ese reclamarles, entonces se refiere a la pretensión. Debemos entender el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? En la siguiente, la última, la acción es el acto jurídico que tiene todo sujeto de acudir a los órganos jurisdiccionales. Si en examen viene la pregunta esta, ¿verdad? Y diciendo, es el poder jurídico que tiene todo sujeto de acudir a los órganos jurisdiccionales para que ésta a su vez asume una actitud, ¿verdad? O actúe ante una pretensión, entonces se refiere a la acción, ¿verdad? Y la pretensión es otro tema, pero esta es la que debemos entender. ¿Alguna duda sobre este tema de acción? Todo claro, licenciado. Bueno, considero, para no seguir desarrollando el tema de acción, lo vamos a ver en la siguiente clase. Creo que lo vamos a ver ya de forma presencial allá en la Tricentenaria y Gloriosa Universidad de San Carlos, ¿verdad? Primeramente Dios. De mi parte, espero que se hayan anotado en el listado de asistencia, ¿verdad? De mi parte, muchas gracias. Nos vemos el día lunes allá en las aulas universitarias. Un poco de paciencia con esa entrada, ¿verdad? Pero es normal que pues, en su momento seremos egresados de esa casa de estudio. Así que, de mi parte, muchas gracias. Dígame. ¿Qué salón nos toca? ¿Qué salón nos toca? Yo creo que la publicidad lo tiene la universidad. En este momento no traje la nota donde está el 103, si no estoy mal. Si ustedes desean, los voy a publicar el salón en Classroom, ¿verdad? Sería lo más sano porque no traigo la hoja. Gracias, compañero. 103, Lick. Ahí está, 103 dice el compañero. Creo que sí, ese es. Yo recuerdo que dijeron eso. 103. Entonces, 103, primer nivel, S2. ¿Estamos, compañeros? Fabi. Noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Una consulta.